Como les comenté en un pequeño video en vivo, tuve la oportunidad de ir al Festival de Cine de Cartagena de Indias durante unos días y vi algunas películas colombianas. Lógicamente, las duraciones, las distancias y los cruces en el horario no permiten ver todo lo que uno quisiera, pero deseo rescatar una película llamada Malta de 2024 de la directora Natalia Santa. A grandes rasgos, Malta nos cuenta la historia de Mariana, interpretada por la actriz Estefanía Piñeres. Es una joven mujer que vive con sus hermanos y su madre Julia, interpretada por la actriz Patricia Tamayo, con quien tiene varios roces, debido a que ambas, madre e hija, son muy diferentes. Y Mariana está atravesando un momento en que ya no puede vivir más con esta familia, le sería más favorable vivir sola o hasta irse del país. Mariana trabaja tomando llamadas en un contact center y también estudia alemán en su tiempo libre. Esta película deja ver que es una trabajadora y estudiante responsable. Sin embargo, algunas noches tiene planes bastante desinhibidos, sexualmente hablando, y explora sus deseos y no se reprime de ninguna manera. Son básicamente aventuras de una noche o one night stands. Sin embargo, llega muy tarde a casa o no llega a casa del todo, y esto le trae líos con su madre Julia, pues aparentemente el problema no es que Mariana haga lo que quiera, sino que no cumpla con las reglas de convivencia exigidas por Julia, o que incluso olvide pagar servicios públicos o hacer tareas que se supone que debía cumplir. Los roces entre ambas escalan hasta transformarse en batallas verbales, donde se insultan y se ofenden con mucho sarcasmo, con ironía, con agresiones pasivas, etc., hasta llegar al punto de vivir en un completo infierno. Mariana, como personaje, se podría describir a través de palabras tales como voyerista, volátil, curiosa, decidida, fuerte, amarga, agria, valiente, cruel, agresiva y a la vez vulnerable y quizás tierna. Toda una gama de términos que con el paso del tiempo en el filme entran incluso en contradicción a través de sus acciones, al punto de mostrar una gran complejidad de capas y estados de conciencia y de ánimo, incluso diametralmente opuestos, pero insólitamente verosímiles. Y digo verosímiles, pues por ejemplo pasar de la crueldad a la ternura solamente es posible y creíble creando el contexto adecuado y los interlocutores adecuados para que las transiciones entre un estado y su opuesto sean graduales y aceptables. Si hay una escena entre dos fuerzas que chocan, por lo general una va a imponerse sobre la otra a través de la argumentación o la persuasión en distintas maneras, hasta que uno de los dos personajes o incluso ambos cambian de estado y adoptan una postura opuesta a la inicial. Mejor dicho, pelean y uno de los dos gana por la fuerza o por la persuasión. En dos ocasiones en que Julia y Mariana discuten, la madre no continúa esa dinámica de ofenderse mutuamente, entonces se detiene y se retira. Asumimos que lo hace sintiéndose mal. No es que se odien obviamente, pero debido a sus diferencias se hieren. Su relación no es fácilmente catalogable. De hecho, ninguna relación en la película es fácilmente catalogable y el filme en su totalidad está construido de manera que las conexiones y relaciones entre personajes no se puedan clasificar o reducir a palabras o etiquetas concretas. A estos personajes no se les puede juzgar por una sola interacción, conversación o escena. Se requiere verlos en distintos escenarios para ver sus múltiples facetas y aristas. Refiriéndose a esto que nosotros podemos asimilar como profundidad de los personajes, la directora comentó durante la sesión de preguntas y respuestas que se enfocó bastante en la escritura de cada personaje, en las relecturas y en las correcciones y sobre todo en las propuestas de actrices y actores. Agregó que dentro de su método de trabajo con el grupo actoral se rodaron incluso escenas que se escribieron básicamente para dar contexto y trasfondo a los personajes, como proveyéndoles un pasado común y compartido, como por ejemplo una Navidad juntos, con un intercambio de regalos, etc., para que interiorizaran experiencias ya previamente vividas entre varios de ellos y que aportaran a la psicología de los personajes, ayudando así a motivar
sus acciones y posiciones en las escenas que sí se tenían que grabar. También dentro de su método, los actores y actrices construían sus personajes a través de la creación de objetos y dinámicas individuales o grupales que daban sentido a sus convicciones y a sus personalidades antes de la grabación de sus respectivas escenas. Volviendo al personaje Mariana, ella aparece durante todo el filme en su propia casa, o en casas de otros, o en baños de otros, o en las calles, en las salas de cine, en el contact center, en la academia de idiomas. Y si hay otros personajes protagonizando una situación y Mariana no está con ellos, es porque los está observando a través de una puerta entreabierta o desde cierta distancia. El punto de vista que predomina es entonces la mirada de Mariana. No quiero poner un rótulo al tipo de mirada o de perspectiva ejercida en la película. Eso es algo que corresponde a ustedes. No creo que sea propia esta mirada de un grupo, género, identidad, subcultura, población, minoría. No, puede tratarse incluso de una postura existencial transversal a todos los anteriores que mencioné. El caso es que asume los deseos, los expresa, los realiza sin reprimírselos. Hay una búsqueda de independencia en cuanto a su cuerpo, su mente, sus metas, estableciendo su propio camino, pero también mira a los otros y explora sensaciones con otros, sobre sus sentidos y con lo que el cuerpo le permite. Tiene una autonomía para dar y recibir en varios niveles. Por supuesto, dicha autonomía, como principio de unos personajes o emancipados o emancipadores, posibilita situaciones y posibilita apertura de miradas gradualmente en otros personajes. Si hay persuasiones, no son permanentes, los personajes siguen siendo testarudos, pero pueden abrirse sin dejar de ser ellos y sin entregarse por completo a los otros. Es decir, de alguna manera se negocia. El exponerse a personajes así liberados, emancipados, puede también incluso estimular a los espectadores a buscar su propia emancipación. ¿Qué opinan ustedes? Mariana parecería vivir entre las exploraciones sexuales y los problemas familiares, y esto enriquece al personaje al lograr cierto balance y despresurización, aunque de todas formas no parece llegar a un punto de satisfacción, y la pregunta que nos hacemos es, evidentemente, si la satisfacción o equilibrio podría ser alcanzada eventualmente de alguna manera. La exploración y curiosidad sexual de Mariana y sus acciones sexuales concretas, sin censura, sin filtro, sin pudor, es lo que la diferenciaría y lo que diferenciaría la película de cualquier historia tipo seriado televisivo que solamente pondrían dificultades en el centro del relato y se verían limitadas sin duda a mostrar aquellas actividades en las que hay exploración sexual y búsqueda del placer físico sin que se meta sentimiento alguno. Esto Mariana lo deja claro en poquísimas palabras. No está buscando una relación. Aquí la búsqueda no es sentimental. ¿Qué? ¿Vamos a cine? No puedo. Tengo que cuidar a mis hermanas y usted tiene que administrar un motel. Y yéndonos a otro extremo, en otro tipo de historias, los personajes estarían construidos nada más siendo bestias sexuales, con deseo carnal incontrolable, irracional y tiempo completo en prácticas sexuales sin tener otro tipo de vida. Aquí Mariana deja ver tantas facetas que la hacen imposible de reducir a una etiqueta porque se moviliza en muchos roles. Es ante todo hija, hermana, estudiante, empleada, amiga y al mismo tiempo se va dando una relación con Gabriel en donde además de sexo tienen conversaciones muy sensibles sobre ellos mismos y sobre la vida. Entonces Mariana está en muchas dinámicas distintas, no es fácilmente clasificable, no es fácilmente reducible. Aquí es donde se encuentra el gran aporte de esta película si pensamos en toda una amplia gama de personajes en el cine colombiano. ¿Qué personajes de la historia del cine colombiano se le podrían comparar o medir en términos de complejidad de construcción al personaje de Mariana en Malta? Es ahí donde nos encontramos con que estas búsquedas coincidencialmente, o quizás no, han sido realizadas por autoras. Tenemos el caso de exploraciones, digamos, centradas aparentemente en la dramaturgia del personaje,
y cada autora a su manera. Si alguien me preguntara qué corrientes veo en el cine de ficción colombiano de autoras de los últimos 10 años hacia acá, yo encontraría 4 caminos que tienen en común el interés por la construcción sólida de personajes, en todos los casos mujeres, enfocadas, y esto es lo importante, en vidas libres o en procesos de emancipación, cada una a su manera en diversos ámbitos. Por un lado, las películas de Lina Rodríguez, que ya habíamos mencionado aquí en este canal, contando con su construcción al estilo de viñetas, de conversaciones, opiniones y teorías personales de sus personajes. Por otro camino, más proletario, en un entorno social totalmente distinto, encontraríamos a Jennifer Uribe con su filme reciente La piel en primavera, que también fue mostrado en la Berlinale y también en este mismo Festival de Cartagena, en la que su tipo de trabajo, su rol de trabajo del personaje, es bastante significativo en cuanto a esta exploración con miras a la emancipación de este personaje femenino. Este filme nos hace reflexionar en relación con estas autoras que estamos mencionando. ¿La clase o clases sociales representadas están en función de la dramaturgia o la dramaturgia en función de las clases sociales? Y de la misma manera, los trabajos y el hecho o circunstancia de trabajar. ¿Para cuáles de estas cineastas es imprescindible mostrar el trabajo? ¿Para cuáles es algo apenas anecdótico? ¿Y para cuáles o para cuál es hasta inexistente? Pero regresando a Jennifer Uribe, La piel en primavera es su primer largometraje y muestra un posible camino interesantísimo para recorrer si otras autoras o películas se le suman. En el tercer camino está otra cineasta en la cual dicha liberación, emancipación, se da a través de las orientaciones sexuales y también en las tensiones a través de la capacidad de adaptarse a los cambios de la sociedad contemporánea. Esto obviamente visto dentro de las historias. Esta directora es Ruth Caudelli y su cine también es muy fuerte en términos de construcción dramática y trabajo actoral y de construcción de los personajes. Cuenta con la fuerza y la creatividad y el rigor de la actriz Silvia Barón, cuya colaboración y evolución se aprecia de película a película. Ella y la directora son una dupla de cine en constante búsqueda de emociones, de conflictos y también de juegos en sus filmes, de los cuales vale la pena hablar y que espero lo hagamos en su momento. Y el cuarto camino, también con un ejemplo de gran altura y de gran riesgo, es con Natalia Santa y Malta, que además de los méritos ya mencionados, juega con una complejidad extra, que es la de tener un elenco tan numeroso, en el que todos los personajes están cuidadosamente construidos y afinados dentro del drama a partir de diversos matices, constante evolución y despliegue de diversas facetas, capas y diferentes niveles de claridad y también de opacidad. Son 4 caminos, 4 exploraciones de dramaturgias distintas que construyen personajes de ficción femeninos bastante fuertes y memorables en el cine colombiano de los últimos 10 años. Autoras, actrices y personajes de las que se debería hablar más. Esto nos dice mucho del más reciente cine colombiano de ficción, su presente y sus posibles perspectivas. Aclaro nuevamente, esta es mi impresión personal al día de hoy. Mañana podría surgir otra autora diferente y abriría un camino totalmente nuevo. Y ojalá así sea. Si hay productores o productoras y magnates viendo este video, les recomendaría que por favor le financien las próximas películas a estas directoras a ojos cerrados. Son 4 formas de hacer cine que entre más filmes hagan, más interesantes van a ser. Sin embargo, también debemos hacernos preguntas acerca de la forma cinematográfica en cada una de ellas. Como ustedes saben, a veces más que el qué o el quién, también importa muchísimo el cómo. Por ejemplo, al concentrarse en la construcción del personaje, se está proponiendo al mismo tiempo una puesta en escena y una puesta en cámara que de alguna manera se corresponda o complemente la intensidad dramática que se logra a través de acciones, textos y subtextos en el trabajo actoral hasta lograr una atmósfera específica y singular para cada escena o incluso para el filme en general. Y al hablar de puesta en escena, ¿cómo podemos mencionar también al montaje
y la representación del espacio-tiempo si la prioridad es la dirección actoral y la dramaturgia de personajes? ¿Cómo se están dirigiendo todos esos otros elementos que se ven o que suenan, pero que no son actores o actrices? Por supuesto, retomando a las 4 cineastas, hay que hacer una comparación entre estas distintas 4 maneras de aproximarse al montaje cinematográfico. Gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, compártanlo en sus redes sociales. Nos veremos próximamente aquí con algún otro video emocionante. Recuerden, este es el canal Cines de Arte y de Autores.